Quisiera aclarar que mi intención no es que oren o no oren por sus asuntos personales o por cosas que necesiten. El punto que quiero presentarles es que debemos preguntarnos si nuestras oraciones tienen que ver con Cristo. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. Todos los cristianos nos damos cuenta, en cierta medida, de que debemos orar. De hecho, cada domingo se dan muchos sermones para animar al pueblo de Dios a que ore. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de nuestras oraciones se mantienen en la esfera de pedirle a Dios por una gran cantidad de cosas a fin de satisfacer nuestras necesidades personales. Y si no hay necesidades apremiantes ni alguna crisis o emergencia, entonces ya no oramos más. Pero existe otra clase de oración, la intercesión. Esta no se centra en nosotros mismos, sino en Dios y en su economía. Dios no solo desea que seamos fortalecidos en nuestra vida de oración, sino que además Él está esperando que entremos en una vida de intercesión. De esta manera, Dios podrá llevar a cabo su propósito en la tierra. Hoy, en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, tendremos el último programa en esta serie acerca del altar del incienso. Y hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude con sus comentarios. Saludos, Eric. Gracias, Víctor. Me alegro de estar aquí otra vez, y en especial para considerar este cuadro maravilloso con respecto a la intercesión que nos revela el libro de Éxodo. Eric, este programa se enfocará en la diferencia que existe entre la oración que se hace en el altar del incienso y la clase de oración que ofrecemos en el altar del holocausto. La oración que se hace en el altar del incienso se llama intercesión. Entonces, ¿nos podría usted decir cuál es la diferencia entre la intercesión y las oraciones comunes y corrientes? La intercesión es una oración mucho más profunda que las oraciones comunes. En el altar del holocausto, las oraciones que ofrecemos están relacionadas principalmente con nuestras propias necesidades e intereses. Estas son las oraciones más comunes que se ofrecen a Dios, en la cual pedimos que Dios nos ayude, o que nos dé algo, o que nos saque de algún problema. Pero una vez entramos en el tabernáculo y nos aproximamos al altar de incienso, allí ofrecemos una oración más profunda y más elevada, que se llama la oración de intercesión. En la oración de intercesión no nos preocupamos por nosotros mismos, sino por los intereses de Dios. Amén. Esa es la clave. Cuando nuestra oración se centra en el propósito de Dios y sus intereses, eso se llama intercesión. Así que hoy tenemos una porción maravillosa delante de nosotros. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de la Biblia. Una persona que intercede en el segundo altar es una persona que no usa su visión natural ni usa sus virtudes naturales personales. Para esta clase de persona, Cristo es todo. Cristo es su suministro de vida, a fin de tener una conducta apropiada. Cristo es su luz, para tener una visión adecuada. Y Cristo es su virtud, para tener un olor fragante que sube a Dios. Esta clase de persona puede orar en el altar de incienso. Nada de lo que oramos en el primer altar, que estaba en el atrio, puede ser considerado como intercesión. Sin embargo, cuando oramos en el segundo altar, esto sí se considera intercesión.
En el segundo altar, oramos por la economía de Dios. Oramos para que Dios se imparta. Oramos por su mover. Oramos por su recobro. Oramos por las iglesias y oramos por los creyentes. Cuando oramos en el primer altar, es muy difícil orar sin estar centrados en nosotros mismos y estar centrados en nuestra situación. Pero cuando llegamos al segundo altar, ya estamos convertidos en cenizas. En el primer altar solo oramos por nosotros y gemimos y decimos: Señor, necesito tu misericordia. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Es muy difícil poner a un lado nuestra situación personal cuando oramos en el primer altar, debido a que estamos llenos de nosotros mismos. Pero cuando llegamos al segundo altar, ya hemos pasado por la cruz, la mesa, el candelero y el arca. De esta manera ya no tenemos nuestra conducta personal, sino que tenemos a Cristo como vida y como nuestro suministro. Y puesto que hemos ido al candelero, ya no tenemos una visión natural, sino tenemos a Cristo como nuestra luz. Ahora debemos ver lo que experimentamos cuando vamos al arca. El arca representa a Cristo como el testimonio de Dios, y este testimonio está en contra de nuestro ser natural, que está representado por el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces nos preguntamos, ¿qué es nuestro ser natural? Nuestro ser natural se compone de nuestra conducta, nuestra visión y nuestra virtud. Este ser natural es el velo que se opone a Cristo como testimonio de Dios. ¿Quiere usted ir al altar del incienso para ofrecer oraciones de intercesión y no para ofrecer oraciones personales? Entonces, necesita darse cuenta que usted ha llegado a ser cenizas. En otras palabras, usted ha sido anulado. Ya no tiene una forma de ser natural, ni su virtud natural, que tratan de reemplazar a Cristo como su ministro de vida, como luz y como incienso. Esto significa que usted ya no es una persona natural, por lo tanto, ahora ya está calificado para interceder en el altar del incienso. ¡Aleluya! Eric, este es un punto muy profundo y práctico. En el primer altar, nuestro ser está totalmente enfocado en nuestras necesidades. Por lo tanto, ese es también el enfoque de nuestras oraciones. Pero la clase de oración que hacemos en el segundo altar no tiene nada que ver con nosotros mismos, sino con el propósito de Dios. De hecho, nuestro ser natural es como un velo que nos separa de Dios. Por lo tanto, ¿nos podría ahora hablar un poco acerca de la experiencia que tenemos en el segundo altar, en el cual llegamos a ser libres del yo? Es muy importante que comprendamos lo que ocurre en el segundo altar. Necesitamos ver que ninguna persona natural puede orar en el altar del incienso. Es imposible interceder si todavía permanecemos en nuestro ser natural. Para poder interceder por la economía de Dios, nuestro ser natural necesita ser reducido a cenizas. Esto requiere que todo lo que hay en nuestro ser natural sea reemplazado con Cristo como el incienso. Lo que asciende a Dios en el altar de incienso no procede de nuestro ser natural, sino que es Cristo como el aroma fragante. Ahora bien, ¿cómo podemos reducir a cenizas nuestro ser natural? Esto ocurre por medio de la obra de la cruz. En el cuadro del tabernáculo vemos que el holocausto que se ofrecía en el primer altar era quemado hasta convertirse en cenizas. La persona que ofrecía el holocausto debía poner sus manos sobre la cabeza del carnero, y de esa manera se identificaba plenamente con dicha ofrenda. Este es un cuadro maravilloso que nos muestra cómo la cruz de Cristo opera en nosotros. Todos sabemos que Cristo fue juzgado por Dios en la cruz.
Pero también debemos darnos cuenta de que nosotros también fuimos juzgados en Cristo por Dios en la cruz. Esto significa que necesitamos aprender a aplicar el juicio de Dios en la cruz a nuestro ser natural, de modo que nuestro yo sea aniquilado. Día tras día debemos permitir que el fuego del juicio de Dios arde en nosotros, para que consuma nuestro ser natural y nos reduzca a cenizas. ¿Y qué es este fuego consumidor? Obviamente no es un fuego físico, ya que no nos convertimos en cenizas físicamente. El fuego es simplemente Dios mismo, quien como espíritu mora en nosotros, quema nuestro ser natural y lo reduce a cenizas, para que seamos reemplazados por Cristo. De este modo, somos aptos para orar en el altar del incienso, la oración de intercesión. Bueno, Eric, durante varias semanas hemos participado en una gira, o sea, en un recorrido por todo el tabernáculo, por lo cual en la siguiente sección veremos cuál es el destino de este viaje. Continuemos el estudio vida. Whenever you pray Cada vez que usted ora at the second altar, en el segundo altar, you are a real member of Christ. realmente llega a ser un miembro de Cristo. You are a part of the... Llega a ser una parte del cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo en la práctica. Además, en ese momento, cooperamos con Cristo en su ministerio de intercesión. Él intercede de una manera específica y nosotros cooperamos con Él. En su mover intercesor, Él intercede así y nosotros cooperamos con Él. Esto significa que Él intercede y nosotros llevamos a cabo su intercesión con nuestras oraciones. Esto es maravilloso. Somos uno con Cristo. Para llegar al altar del holocausto, hay que hacer una parada en el atrio del tabernáculo. Lo mismo sucede cuando vamos a la mesa, al candelero, al arca y al altar del incienso. Hoy día, a los ojos de Dios, muchos, pero muchos son los que oran en el primer altar, pero son muy pocos los que van al segundo altar. La razón por la cual no hay suficientes cristianos que oren en el altar del incienso se debe a que no han experimentado estas paradas. A fin de orar en el segundo altar, debemos pasar primero por el altar del holocausto. Necesitamos darnos cuenta de lo que son la sangre y las cenizas. Y luego continuamos con el pan de la mesa, que tipifica a Cristo como nuestro suministro de vida. Y después seguimos al candelero, que representa a Cristo como nuestra luz. Y después entramos al arca, que tipifica a Cristo como el testimonio de Dios. Este testimonio está en contraste con nuestro ser natural. Después de haber tenido todas estas experiencias, podemos llegar al altar del incienso y orar, y orar, y orar, y orar. Este altar de oro del incienso es el destino de nuestro viaje divino. Y el viaje comienza en el altar del holocausto, y luego avanza a la mesa, después al candelero, al arca, y se detiene en el altar del incienso. Y allí debemos permanecer. Permanezca allí orando. El altar del incienso es la destinación donde debemos permanecer orando. Pues bien, nuestro viaje por el tabernáculo debe culminar en el altar de incienso. Existe una progresión en nuestra experiencia de Cristo, la cual está tipificada por el viaje que hemos mencionado. Algunos quizás piensen que esta experiencia es inalcanzable. ¿Podría decirnos entonces si esto, en verdad, está fuera de nuestro alcance? La realidad es que esta experiencia no solo está a nuestro alcance, sino que puede llegar a formar parte de nuestra vida diaria. De hecho, este viaje progresivo por todo el tabernáculo es algo muy práctico que podemos experimentar,
La primera parada es el altar del holocausto, donde podemos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, nuestra ofrenda por la transgresión y como todas las ofrendas. Esta es una experiencia básica en nuestra vida cristiana. Después de experimentar a Cristo como las ofrendas, somos aptos y estamos calificados para entrar en el tabernáculo. Ya que el tabernáculo es un tipo de Cristo, entrar en el tabernáculo significa que podemos entrar en Cristo. Y una vez adentro, ¿qué es lo que encontramos? Primero, la mesa con los panes, que es un tipo de Cristo como el pan de vida, lo cual espontáneamente nos conduce al candelero. Allí podemos disfrutar a Cristo como la luz de vida, que ilumina nuestro ser interior. Luego podemos continuar nuestro viaje hasta llegar al arca en el lugar santísimo. El arca es un tipo de Cristo como el testimonio de Dios. Finalmente, después de experimentar a Cristo como el testimonio de Dios en el lugar santísimo, llegamos a nuestro destino, el altar de incienso. Este es el sitio donde Dios desea que permanezcamos, para que allí intercedamos junto con Cristo por los intereses de Dios en la tierra. La clase de oración que ofrecemos allí es muy importante para Dios, ya que solo mediante dicha intercesión puede Dios llevar a cabo su economía. Esta clase de oración intercesora es un olor fragante para Dios, porque cumple con su propósito, satisface su hambre y deleita su corazón. Eric, valoro mucho esta progresión. Dios desea llevarnos paso a paso por todo el tabernáculo hasta que lleguemos a nuestro destino, el altar de incienso. Bueno, en esta última sección veremos las instrucciones que se dieron para la construcción del altar de incienso. Por ello, me gustaría leer Éxodo 30, versículo 1 y versículos del 7 al 9. Dice así la Escritura: Harás asimismo un altar para quemar el incienso, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Bien, estas instrucciones son muy cruciales, así que continuemos con Witness Lee. What God wants us Dios desea is Christ as incense. que nosotros oremos con Cristo como el incienso. We must pray Christ. Debemos orar con Cristo. We shouldn't pray. No debemos orar con incienso extraño. ¿Sabe usted qué es el incienso extraño? El incienso extraño equivale a todo lo que oramos que no sea Cristo o que no se relacione con Cristo. A los ojos de Dios, este tipo de oración es extraña. Esta oración representa un incienso extraño. Usted puede preguntarme, hermano Lee, entonces, ¿eso quiere decir que no debemos orar por nuestro matrimonio? ¿Ni tampoco debemos orar por una casa, ni por nuestras familias? Bueno, quisiera aclarar que mi intención no es que oren o no oren por sus asuntos personales o por cosas que necesiten. El punto que quiero presentarles es que debemos preguntarnos si nuestras oraciones tienen que ver con Cristo. Esta pregunta es una prueba que revelará si lo que oramos es verdadero incienso o incienso extraño. Si usted ora por una esposa, no tiene nada que ver con Cristo. Eso es un fuego extraño. Ahora, ¿qué es fuego extraño? Conforme a la tipología, el fuego extraño se refiere a cualquier otro fuego que no sea el del altar del holocausto. El fuego que se usaba en el altar del holocausto provenía del cielo. El incienso debía ser quemado con el fuego del primer altar. Si se quemaba con cualquier otro fuego, sería fuego extraño.
Tener fuego extraño es tener cualquier motivo que no ha sido disciplinado por la cruz, una intención que no ha pasado por la cruz. Si vemos esto, nos daremos cuenta que la gran mayoría de los cristianos tienen motivaciones naturales al orar. Su intención nunca ha sido tocada por la cruz. El resultado de esto es que oran con fuego extraño. Si vemos la importancia de esto, diremos: «Oh, Señor, no miro a otros, sino me miro a mí mismo, Señor. Oh, Dios mío, la mayoría de mis oraciones han tenido motivos naturales y muchas de mis oraciones no se relacionan con Cristo». Así es que nuestras oraciones son una prueba de si estamos dentro o fuera de Dios. La manera en que oramos demuestra dónde estamos. No hay duda, queridos radioescuchas, esta palabra hace que la luz resplandezca sobre nosotros. Bueno, Eric, en el altar del incienso no podía haber incienso extraño ni fuego extraño. ¿A qué se refiere esto en nuestra experiencia? Usted mencionó dos cosas: incienso extraño y fuego extraño. Dios le ordenó a su pueblo que no ofreciera incienso extraño. Ahora bien, ¿qué significa el incienso extraño? Es cualquier cosa que no sea Cristo, ni que se relacione con Cristo, ya que el incienso verdadero es el Cristo que asciende a Dios como una fragancia dulce. Cada vez que vamos a Dios para orar respecto a cualquier cosa que no se relacione con Cristo, a los ojos de Dios, esto es considerado incienso extraño. Por ejemplo, si oramos por algo que sea para nuestro propio beneficio o para nuestra propia satisfacción, esto no se relaciona con Cristo ni tiene nada que ver con el cumplimiento del propósito de Dios. Por tanto, es incienso extraño. Esto significa que todas nuestras oraciones naturales necesitan ser juzgadas y crucificadas en la cruz. Pero además hay otra cosa: el fuego extraño. El fuego era lo que quemaba el incienso. Conforme a las Escrituras, el fuego que Dios ordenó para quemar el incienso era el fuego que quemaba la ofrenda en el altar del holocausto. Y este fuego provenía del cielo. Entonces, ¿qué significa ofrecer fuego extraño? En nuestra experiencia, significa que somos motivados a orar por alguna inspiración natural que no ha pasado por la cruz. El fuego extraño se refiere a orar por inspiración natural, sin que esa inspiración haya pasado por la cruz. Y Dios prohíbe esta clase de oración. Sé que muchas veces hemos orado por cosas que en el fondo sabíamos que nuestra motivación no era otra cosa que nuestro ser natural. Aunque no nos gusta hablar de esto, sé que todos entendemos qué es lo que estoy diciendo. Eso nos muestra que necesitamos urgentemente permitir que la cruz trabaje profundamente en nosotros para que toque cada aspecto de nuestro ser interior y lo quebrante. De esta manera podremos llegar a ser cenizas y entonces seremos aptos para orar en el altar de incienso las oraciones intercesoras que llevarán a cabo el propósito de Dios. Esta intercesión se centra en los intereses de Dios y en su economía, y es un olor grato que le satisface. Bueno, hemos tenido 5 maravillosos programas acerca del altar de incienso. Nuestra expectativa y anhelo es que surja un cambio, un giro radical en nuestra vida de oración, de modo que nuestro destino final en el recorrido por el tabernáculo sea el altar de incienso y permanezcamos allí largo tiempo intercediendo por los intereses de Dios. Bien, Eric, ha sido un placer tenerle con nosotros. Gracias, Víctor. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado
Las reuniones en casa, por Witness Lee. Hay una manera única para tener el aumento de la iglesia y su edificación. Cuando vino el día de Pentecostés, la iglesia empezó con 120, que muy rápidamente, en su primera prédica, se le añadieron 3,000 más. Y luego, muy pronto después de eso, otros 5,000 creyentes se añadieron a este primer grupo. Pero, ¿cómo hicieron para que ellos permanecieran fieles? Para que no cayesen, para que siguieran avanzando. ¿Cómo se reunieron? ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? En las primeras semanas ya eran como 8,120 al inicio de la iglesia. ¿Quién inventó la manera de reunirse? Porque ellos ya no se reunían ni como judíos ni como los romanos. Así que claro, la respuesta fue que el Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones. Y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee. Consígalo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para darle información de cómo obtener el libro Las reuniones en casa por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a casilla postal 2121, Anaheim, California 92814.